Saludos estudiantes y padres que nos acompañan en el día de hoy. En este día estaremos tratando un tema muy controversial, el cual ha generado opiniones distintas en cuanto a que sí se debería y otra parte que dice que no se debería. Este tema es el regreso a clases en tiempos de pandemia. Para ayudarnos con este tema, tengo algunos colegas, los cuales son Beatriz Delgado Fortuna, Gustavo Adolfo de Olio Vázquez y Jennifer Paola Encarnación y Héctor Alexander Rodríguez Montero. A continuación, conoceremos las opiniones de nuestros compañeros y estos también van a hablar sobre las justificaciones que estos tienen para su opinión. También daremos algunas recomendaciones a seguir. En primer lugar tenemos a Beatriz Delgado Fortuna. Un cordial saludos, estimados estudiantes y padres. Nuestra pregunta en el día de hoy es ¿por qué no regresar a clases en tiempos de pandemia? Bueno, en particularmente yo no estoy de acuerdo con el regreso a las clases presenciales por el motivo de que es muy arriesgado aún. Y de igual manera porque hay evidencia científica que muestran que los niños mayores de 10 años pueden contagiarse igualmente que un adulto, lo cual sería grave. Y de igual manera los menores pueden ser propagadores de este en sus hogares. Por lo que el regreso a las clases presenciales es muy arriesgado, tanto para los estudiantes y maestros como para los familiares, ya que si un estudiante de estos es contagiado, este puede infectar a algún miembro de su familia, especialmente a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, ya que tienen más vulnerabilidad al contagiarse. Y de esta forma, el virus puede expandirse. Otra razón es porque los centros educativos aún no están preparados en su totalidad, ya que se necesita de mucha higiene, un distanciamiento social adecuado y ventilaciones suficientes en el aula, entre otras medidas para que no haya un contagio en el aula. Y así de esta manera no podamos a contribuir a la propagación de este virus en la sociedad. Muchas gracias, Beatriz. A continuación, iremos con la opinión de Gustavo Adolfo de Olio Vázquez. Mi posición en cuanto al regreso a las clases de manera presencial es total y completamente en desacuerdo. En mi posición de futuro docente me encuentro en total desacuerdo al regreso a clases presenciales en los centros educativos de nuestro país. Las razones para estar en desacuerdo son las siguientes. Niños y o adultos con problemas respiratorios serían más propensos a contagios. Es bien conocido que personas con problemas respiratorios como el asma o insuficiencia respiratoria son personas que ya de por sí poseen un sistema inmunológico un poco bajo. Entonces, si una de estas personas llega a contagiarse, sería algo con un resultado muy malo, posiblemente fatal. En segundo lugar tenemos un posible brote que resulte en el contagio de estudiantes, maestros y personal que labora en el centro. Es bien conocido que solamente basta con que una sola persona se infecte y no siga ninguna de las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud Pública del país en cuestión, para que este arme todo un brote y así infecte más personas que están a su alrededor y esas personas van a infectar a las demás en sus hogares. Tercero, tenemos que las aulas son espacios con poca ventilación en los que el virus podría propagarse. Las aulas del sistema educativo dominicano no están preparadas para este tipo de situaciones, por lo que empezar clases presenciales, con este problema de ventilación que poseen nuestras aulas sería cometer prácticamente un suicidio.
Cuarto, no hay suficiente espacio para mantener la distancia de 2 metros entre estudiantes. El Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud han establecido que la distancia mínima entre dos personas para que éstas no resulten contagiadas una con la otra es de 2 metros, ya que una persona al toser o estornudar esparce algunas partículas, pero que estas no viajan a mucha distancia, por lo que se estima que una distancia de 2 metros entre cada uno es seguro. Por último, tenemos que algunos niños no podrán seguir los protocolos de seguridad. Esto es para mí una de las principales problemáticas. Estamos trabajando con niños. Muchas veces los niños, por más que tratamos de explicarles y por más que tratamos de supervisarlos, al final del día son niños, pueden cometer alguna travesura y en algún descuido de cualquier adulto que esté en supervisión, esos podrían quitarse la mascarilla y podrían resultar infectados con el virus dentro del aula o infectar a otros compañeros si ya esos se encuentran infectados. Según la revista BBC News, hay un reportaje de cómo el COVID-19 ha cambiado y puede afectar a los niños. En ese artículo también se relata lo que se vive en las emergencias pediátricas cuando los niños resultan infectados. Al principio de la pandemia se creía que este COVID-19 solamente afectaba de manera mortal a las personas de 60 años en adelante. Pero a medida que ha pasado el tiempo, hemos visto cómo este virus ha evolucionado y ha tenido la capacidad de poder infectar a más personas. A continuación, estaremos con nuestra compañera Jennifer Paola Encarnación. Saludos. ¿Por qué no regresar a clases en tiempos de pandemia? Es cierto que la educación es seriamente afectada debido a las medidas tomadas por causa de la situación de salud que estamos atravesando. Según la revista digital para impartir clases virtuales, como internet, un dispositivo electrónico, entre otros. Como también involucran gran responsabilidad para las familias en la escolarización y aprendizaje de sus hijos. Aunque las cifras de contagio hayan disminuido o algún sector rural aún no ha presentado casos de contagios, según los artículos leídos y videos observados, por el momento no se debe contemplar el retorno a clases presenciales, debido a varios factores como no se podría evitar la aglomeración de personas al movilizarse a los centros educativos y en las aulas. Aunque los niños son menos vulnerables a estas enfermedades, ya que incluso pueden ser asintomáticos, estos pueden contagiar a otros niños e incluso una adecuada, ya que estas cuentan mayormente con una ventilación natural, que va a depender. Estos serían los principales factores que aumentarían el riesgo de rebrote del virus, por el que no considero adecuado el retorno a las clases presenciales. A continuación, tendremos la opinión de Héctor Alexander Rodríguez. Muy buenas a todos. Ahora yo voy a estar respondiendo cuál es mi punto de vista sobre esta situación de regresar a clases en tiempos de pandemia. Personalmente, y basándome en los informes y artículos científicos sobre el COVID-19, pienso que no sería la mejor decisión regresar a clases presenciales en estos tiempos. Según la revista Panamericana de Salud Pública, en los últimos 2 meses, después del virus haber presentado una baja en la tasa de contagio, el mismo ha tenido un nuevo repunte,
ya que las personas de cierta forma han ignorado las medidas de seguridad. La principal razón por la que pienso que los estudiantes no deberían regresar a clases presenciales es que estos no cumplirán en su totalidad el distanciamiento social, lo cual causaría una cadena de contagios, o lo que mejor conocemos como un efecto dominó, donde se contagia un agente o un individuo y este lo propaga en lo que es su casa y de su casa a toda la comunidad. Y también los más vulnerables de su familia se verían afectados, como son sus padres, abuelos, entre otros familiares. Y también esto puede tener algunas complicaciones médicas o de salud, como es la hipertensión arterial o problemas respiratorios, etc. Científicamente comprobado, los pacientes de COVID-19 con los problemas antes mencionados son más propensos a morir por causa de este fatídico virus. Este es mi argumento sobre el cual no considero, o por el cual no considero que se debería regresar a clases presenciales. Ya expuesta la posición de nuestros colegas y su servidor, estaremos dando algunas recomendaciones a seguir en tiempos de pandemia. La primera recomendación es mantener una distancia mínima de 2 metros con relación a otras personas. Usar siempre mascarillas aprobadas por salud pública. Usar desinfectantes de manos antes de tocar cualquier objeto fuera del hogar. Al llegar a casa, lavarse las manos con abundante jabón. Todos los días en la mañana, contener la respiración durante 10 segundos. Si no tiene tos en ese intervalo de tiempo, es que sus pulmones están sanos. En caso de sentir algunos de los síntomas, aislarse del resto de la familia hasta ir al médico. Aquí la bibliografía de donde hemos sacado toda nuestra información y donde les invitamos a que entren a cada uno de los links que ven aquí para que puedan ampliar más. Muchas gracias.